Gracias. Asambleísta Henry Llanes tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, señores asambleístas. Alguna vez yo le escuché a un conferencista decir de que en ciertas instituciones del Ecuador hay una tendencia a que las cosas fáciles se las hace complejas, y cuando más bien debería ser es de que las cosas que son complejas hacerlas fáciles. Y a mí me parece que esta ley es una ley más bien que complejiza el manejo de las relaciones laborales en el sector público, nos lleva a una confusión. Sucede que hasta los años 90, hasta la reforma constitucional del año 1998, se tenía muy clara la legislación en el sector público. Ahí se decía, por ejemplo, que las entidades públicas que deleguen sus actividades al sector privado, total o parcialmente, las relaciones laborales con los trabajadores estaba sujeta al Código del Trabajo, con excepción de los funcionarios de libre remoción. Muy clara la disposición constitucional, y ese espíritu de la Constitución estaba en el Código del Trabajo. ¿Y qué decía para las entidades públicas que no deleguen sus funciones al sector privado, total o parcialmente? Se decía que las relaciones con los trabajadores estarían sujetas al derecho administrativo y que solo los obreros estarían amparados por el Código del Trabajo. ¿Qué pasó en la Constitución de Montecristi? Sucede que se aplica la reforma y en vez de ir mejorando como era la tendencia en los años 80, en los años 90, en función de proteger los derechos de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, sucede que más bien hubo un retroceso. Y entonces la mayoría de los trabajadores del sector público están sujetos a esta ley que hoy se llama del sector público. Y claro, solo los obreros estarían amparados en el Código del Trabajo. Y eso realmente es un retroceso histórico y afecta, y por supuesto ya ha venido afectando desde el año 2008 los derechos de los trabajadores del sector privado. Pero además sucede que hasta el año 90, un tercer criterio, señores asambleístas, era de que como la realidad no es homogénea, no es una sola, sino que tiene su diferenciación, sucede que las personas que trabajaban para el Estado o que prestaban servicios al Estado tenían en determinadas áreas leyes específicas, por ejemplo, como la ley de las Fuerzas Armadas o la ley de personal de las Fuerzas Armadas. Su antigüedad, su ascenso estaba regulado por esa ley, su escalafón estaba regulado por la ley de personal de las Fuerzas Armadas y no estaban considerados como servidores públicos como actualmente se hace. Ahí estaban estipuladas las condecoraciones y otros reconocimientos al personal de la institución militar. Lo mismo sucedía con la policía, por supuesto, porque la labor que desempeña la policía con las Fuerzas Armadas no es igual. Entonces la policía también tenía su ley de personal de la policía, ley específica. Pero ahora todo el personal del Estado, todos los funcionarios del Estado, a todos se les llama servidores públicos, sin distinguir esa diferenciación de la realidad. Ahora se contempla en este proyecto de ley lo que en verdad se hizo en las enmiendas del año 2015. Y claro, esa enmienda constitucional está en esta dirección de homogeneizar a las instituciones, de destruir prácticamente, o de afectar, o de lesionar, o de debilitar a toda la institucionalidad que se creó en materia laboral hasta el año 2006. Y entonces sucede que ahora, señora presidenta y señores asambleístas, ¿para qué serviría esta ley? En esencia, que yo no sé cómo van a manejar el criterio de huelga en un gobierno autoritario,
que persiga a los trabajadores, que los amenace con no firmarles un nombramiento definitivo, que los mantenga con contratos ocasionales o que los amenace con despedirlos. ¿Para qué serviría esta ley? ¿Cuál sería la función fundamental que tendría este famoso comité que lo están creando en este cuerpo de ley? ¿Ya? Dice, una de las funciones es para intervenir en los procedimientos de diálogo social, resolución de conflictos derivados del mismo, así como la declaratoria de huelga en los términos establecidos en la Constitución de la República y esta ley. Segundo, velar por el cumplimiento de la normativa laboral, informar y rendir cuentas de sus actuaciones a las y los servidores públicos, colaborar en la mejora de innovación en la gestión institucional, declarar la huelga de conformidad a la Constitución y a la ley y todas las demás que establece la Constitución. Mire, y aquí lo fundamental de lo que se establecía antes sobre el tema de remuneraciones, el tema de beneficios en beneficio del trabajador y de la familia, prácticamente no existen en esta normatividad. ¿Qué más hicieron en estas reformas de Montecristi y en las enmiendas y con esta ley? Se excluyó a los representantes de los trabajadores de las entidades públicas, sobre todo del sector petrolero, del sector eléctrico, del sector de las telecomunicaciones, en donde había la representación de un trabajador en esos directorios. ¿Y para qué servía la presencia de un trabajador en esos directorios? Para tres cosas. Primero, para compartir en el directorio las experiencias de las instituciones, las experiencias de los trabajadores. ¿Para qué más servía la presencia de los representantes de los trabajadores en los directorios de las empresas? Para fiscalizar, para controlar, de manera que si hubiera estado vigente esa legislación, seguramente el Ecuador ya estuviera informado de los actos de corrupción que se han cometido, por ejemplo, en los 11 contratos suscritos por este gobierno con la compañía Odebrecht, por un monto de más de 4.000 millones de dólares, y no estuviéramos esperando las denuncias de la Fiscalía del Brasil, ni tampoco las denuncias que está impulsando la justicia norteamericana, que en el caso de Brasil, dicen las autoridades del Ecuador, las darían a conocer a partir del 1 de junio, mientras que en Perú y en Colombia ya hay sentenciados, y hay inclusive solicitudes de expatriación o de repatriación, en el caso del Perú, del expresidente Toledo. Señora Presidenta, señores legisladores, yo diría que el gobierno y esta legislatura y la comisión debería más bien preocuparse por mejorar las condiciones laborales del Ecuador, las relaciones de producción, por mejorar el empleo estable, el empleo permanente, para que mejore la calidad de vida de los ecuatorianos y ecuatorianos. Según la Cámara de Comercio, señora Presidenta y señores asambleístas, sucede que a marzo del año 2017, hace pocas semanas atrás, y esto es enormemente preocupante, el empleo adecuado en el Ecuador es de 3.112.000 personas, y el empleo inadecuado, es decir, el subempleo, es de 4.616.000 personas. Sumando el desempleo y el subempleo en el Ecuador, está sobre el 40% de la PEA de 7.728.000 personas. Gravísimo, enormemente preocupante que toda esta enorme población del Ecuador, tan enorme, esté prácticamente en la desocupación. Los 4.616.000 de desempleados y subempleados en el Ecuador es la población del Ecuador de fines de los años 60. Entonces, señora Presidenta, con estas leyes que más bien nos llevan a la confusión, el mismo título se dice de esta conducta de hegemonizar todo como que la realidad fuera lo mismo, se llama proyecto de ley orgánica reformatoria a las leyes que rigen en el sector público. Mire, así se viene legislando y de esta manera se está afectando nuevamente, ya quedó en la Constitución y va a quedar en esta ley la afectación de los derechos de los trabajadores del sector público. Gracias, señora Presidenta, señores asambleístas, dejo constancia
de esa observación de mi parte.